I was not divorced at the time, but, Mary was having a hard time. And I actually, in 2014, when she took her own life, La vida de Robert F. La vida de Canary ha estado rodeada de misterio, tragedia e intriga durante muchos años. Pero, según una nueva y sorprendente información, su esposa, Ethel Canary, podría haber sabido algo todo el tiempo que podría alterar nuestra comprensión del pasado. ¿Qué era? ¿Cuál era la razón de su prolongado silencio? Únase a nosotros para desvelar la verdad. ¿Cree que hay misterios por descubrir en la historia? Deje un comentario sí o no a continuación. Más que una simple pareja política, Robert F. y Ethel Canary fueron símbolos de un movimiento. Robert era visto por muchos como un rayo de esperanza, ya que era hermano del presidente John F. Kennedy, y Ethel era la energía que le hacía seguir adelante. Pero tras la superficie, había sospechas y susurros de que Ethel Canary estaba más familiarizada con el pasado de su marido, sus penurias y, posiblemente, su destino final. Muchos se han preguntado si Ethel Canary era consciente de las amenazas de Robert. ¿Tenía ella la sospecha de que él estaba siendo perjudicado por fuerzas fuertes? Si es así, ¿qué le impidió hablar? Las tensiones fueron en aumento a lo largo de la campaña presidencial de Robert. Aunque estaba progresando, había preocupaciones entre bastidores. Según algunos relatos, Ethel sabía que su marido estaba en peligro, pero estaba demasiado comprometida con su propósito como para detenerlo. Entonces llegó el 5 de junio de 1968, aquella fatídica noche. Trágicamente, Robert Canary fue asesinado tras pronunciar un discurso en el Hotel Ambassador de Los Ángeles. El mundo se quedó boquiabierto. Sin embargo, a los más cercanos a él, no le sorprendió. Algunas fuentes afirman que en los días anteriores a su fallecimiento, Ethel sintió que algo no iba bien. Según algunos, incluso advirtió a Robert de que no confiara en las personas equivocadas. Rumores relacionados con el presidente. Los rumores sobre el matrimonio de 10 años de John F. Kennedy con la primera dama Jackie Kennedy, que incluían adulterio, empezaron a extenderse incluso antes de su asesinato en 1963. Tanto John como Jackie eran conocidos por tener aventuras fuera de su matrimonio formal mientras duró su unión. Kennedy mantuvo varias relaciones románticas, incluida una breve relación con la conocida actriz Marlene Dietrich, acusaciones de una relación con Marilyn Monroe y otras relaciones con personal de la Casa Blanca. Su lista de intereses es bastante extensa. Acompáñanos a conocer los detalles de cada una de las mujeres con las que el 35º presidente de los Estados Unidos de América mantuvo una relación romántica. A. Esner. Judith, cuando afirmó que había abortado tras quedarse embarazada del hijo del presidente, causó un gran revuelo. El vínculo entre John F. Kennedy y Sam Giancana fue iniciada por Judith Exner, que fue fundamental para unir a los dos. Esner, hija de un rico arquitecto, caracterizó a Canary como amable, cariñoso, perspicaz y simpático durante su romance. En una entrevista con People en 1988, se dijo esto: aunque las relaciones románticas de Canary se mantuvieron en secreto, hubo rumores y revelaciones que se extendieron ampliamente, y la publicación en 1977 del libro de Esner Mi Historia aumentó la curiosidad pública sobre la vida personal de Canary. Liz Smith, una reportera de chismes, escribió mucho sobre las acusaciones de Esner y dijo que Jackie Canary no estaba del todo conmocionada por lo que se enteró. Smith reveló que amigos íntimos de Jackie, entre ellos Gore Vidal y Truman Capote, habían afirmado ser plenamente conscientes de las relaciones de Canary, incluida la que mantuvo con Esner, y haber seguido de cerca la cobertura que los medios de comunicación hacían de ellas. Trágicamente, el cáncer de mama se cobró la vida de Judith Exner en 1999, cuando tenía 65 años. Su compleja vida, llena de relaciones interconectadas, es una parte fascinante de la biografía de John F. Canary y la delicada dinámica que rodeó su administración. Therese Penshaw-Meyer Mary. La supuesta relación entre el presidente John F. Kennedy y Mary Penshaw-Meyer añade otro nivel de intriga a los diversos romances que supuestamente mantuvo durante su mandato. Tuvo un romance con Meyer, cuñada del famoso editor del Washington Post Ben Bradley, en los años anteriores a la trágica muerte de John F. Kennedy en 1963. Kennedy. Después de que una carta de 4 páginas escrita por Canary fuera desenterrada en una subasta en línea, el asunto se hizo público. La naturaleza secreta de su relación se reveló en la carta. Canary escribió esta carta, que demuestra su deseo de escapar de los confines de la vida suburbana. Invita a Meyer a visitarle el día 19, ya sea en Boston o en su casa del Cabo.
Canary se muestra en ella como exhibiendo una combinación de anticipación y deseo, reconociendo lo absurdo de su romance mientras aún visualiza momentos que ella valoraría. Después de todos estos años, sugieres que es beneficioso para mí no recibir lo que deseo, pero no estoy de acuerdo contigo, suplicó desde el fondo de su corazón. Deberías responderme con algo más cariñoso que eso. ¿No sería fácil decir que sí? Permite comprender la naturaleza compleja y profunda de su relación. Después de que John F. Canary fue asesinado un año después, Mary Penshaw Maher encontró trágicamente su propia muerte prematura en Georgetown, Washington. Su muerte, aún sin resolver, añade otra capa de intriga a la historia, acrecentando el enigma que rodea a quienes conocieron al carismático presidente Canary, además de plantear preguntas sin respuesta. Alford, Mimi. La historia de Mimi Alford, una becaria de la Casa Blanca, ofrece una perspectiva más detallada y personal de las numerosas denuncias de encuentros sexuales presentadas contra John F. Kennedy. Alfred describió los 18 meses que duró su aventura con Canary en sus memorias de 2012, Once Upon a Secret, My Affair with John F. Kennedy and Its Aftermath, Canary y sus consecuencias. Alfred describe su aventura como una compleja mezcla de emociones y afirma que Canary no buscaba una relación que sustituyera a su matrimonio. Alfred, que solo llevaba unos días empleada en la Casa Blanca y tenía entonces 19 años, se vio envuelta en un apasionado romance con el efervescente presidente. La historia comenzó en este punto. El presidente hizo su movimiento en lo que en broma llamó la Cámara de MRS. Canary, después de que lo que había empezado como una invitación benigna a un cóctel y a una visita privada a la Casa Blanca se convirtiera rápidamente en una acalorada discusión. Este encuentro, que tiene lugar con la emblemática Casa Blanca como telón de fondo, complica aún más la imagen pública de John F. Kennedy. Kennedy muestra un lado más personal de Canary. El libro de Alfred ofrece una narración de primera mano de lo que sucedió durante esos 18 meses, arrojando luz sobre las luchas de poder y las luchas personales que existían dentro de la intrincada red de relaciones que rodeaban al presidente. Destaca los entresijos y las decisiones personales que caracterizaron sus relaciones con sus allegados, yendo más allá de su presencia pública. Al examinar diversas facetas de la vida de Canary, su relato contribuye a un retrato más completo de su persona. Blaise Starr. Una destacada bailarina llamada Blaise Starr aportó una nueva e interesante capa a la historia de las supuestas relaciones del 35º presidente al revelar que mantuvo un breve romance con él. Cuando Canary fue elegido presidente, Starr declaró en una entrevista de 1989 con la revista People que había esperado continuar con el romance. De la entrevista, sin embargo, sus planes de reunirse con el presidente en la sala Lincoln se vieron frustrados por el inicio de la crisis de los misiles de Cuba y, como resultado, su relación dio un giro inesperado. El primer encuentro entre Starr y Canary se produjo en 1954, cuando Canary, entonces congresista, visitó la empresa de cruces Maryland Strip Club de Starr. Este extraño encuentro les permitió tener una relación que fue significativa y de corta duración. En una entrevista que le hizo en 1989, Starr describió a Canary como una persona realmente rápida y alocada. También habló de su conocimiento de las mujeres y de sus maneras seguras y aguerridas. Es de destacar que señaló que el rendimiento de Canary no parecía verse afectado por sus conocidos problemas de salud de espalda. No le afectaba su problema de espalda, continuó. Esta es una oportunidad única de ver algunas de las partes privadas y quizás chocantes de la vida de Canary antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos. Su relación tiene como telón de fondo acontecimientos importantes como la crisis de los misiles de Cuba, lo que añade complejidad a la historia y ofrece una visión más matizada de la vida privada de uno de los líderes más ilustres de la historia de Estados Unidos. Marlene Dietrich. La aparición de la renombrada actriz alemana Marlene Dietrich es un elemento intrigante de la serie de supuestos romances de Canary. La hija de Dietrich, María Riva, afirma que durante su estancia en la Casa Blanca, Dietrich estuvo relacionada tanto con el presidente John F. Kennedy como con el patriarca Joseph Kennedy. El relato de Riva sugiere que se pidió a Dietrich que se uniera al presidente para tomar unas bebidas durante la actuación, a pesar de que estaba actuando como solista en Washington, Distrito de Columbia, en septiembre de 1963. Al parecer, Kennedy se acercó a Dietrich, que tenía 60 años en ese momento, de una manera un tanto incómoda, señalando que tenían muy poco tiempo antes de que su espectáculo comenzara en 30 minutos. Canary era consciente de las limitaciones de tiempo.
ABC News afirma que el contenido de unos diarios escritos por Kenneth Tannen y publicados en The New Yorker arrojan algo de luz sobre este fugaz encuentro. Kennedy, que tiene un porte encantador, supuestamente informó a Dietrich de que esperaba que Dietrich no tuviera prisa. Aunque ya eran las 6:03, Dietrich, inquebrantable en su dedicación a su objetivo, respondió que 2.000 personas estaban dispuestas a entregarle una placa a las 7. Eso no nos da mucho tiempo, ¿verdad?, dijo Kennedy, sin inmutarse por las circunstancias. La breve reunión duró unos 20 minutos y, una vez terminada, Kennedy acabó por dormirse. Para llevar a la presidenta de vuelta a su coche y asegurarse de que llegaba a tiempo al evento, Dietrich, famoso por su perfecta puntualidad, tuvo que despertarla. La habilidad de Kennedy para encajar sus relaciones amorosas incluso en las agendas más ocupadas queda demostrada por este breve romance, que se suma a la historia de su vida personal. Los escritos del cuaderno de Tannen ofrecen una visión de los breves pero significativos momentos de la vida personal de Kennedy. Pamela Turnure. Según Larry J. Sabato, The Kennedy Half Century, Pamela Turnure, acusada de haber tenido un breve romance con el presidente, forma parte de la compleja vida romántica de John F. Kennedy. La compleja vida romántica de John F. Kennedy. La complejidad de la vida personal de John F. Kennedy se ve reforzada por esta aportación. Conocida por su asombroso parecido con la primera dama Jackie Kennedy, se dice que Turnure mantuvo un romance con Kennedy a partir de 1961, cuando solo tenía 21 años. Pasaron 2 años a lo largo del romance. En un giro intrigante, se cree que Kennedy influyó en la carrera de Turner al autorizarla a trabajar como secretaria de prensa de Jackie Kennedy. Tras su paso por el Senado como secretario de Kennedy, Turner asumió este papel. Las vagas líneas entre las relaciones personales y profesionales dentro del círculo de Kennedy se iluminan por la posibilidad de una aventura. Además, pone de relieve hasta qué punto el impacto de Kennedy se extendió a las actividades profesionales de otros en su vecindario cercano. Priscilla Ware. Otro nombre que surgió en el laberinto de rumores sobre los romances extramatrimoniales de John F. Kennedy fue el de Priscilla Ware, una empleada de la Casa Blanca conocida cariñosamente como Fidel. Incluso la propia Jackie Kennedy empezó a hablar del romance que se produjo entre ella y Ware, además de otros miembros de la prensa. Durante una conversación con un reportero de Paris Match, Jackie supuestamente dijo, «Esta es la chica que se acuesta con mi marido», refiriéndose a Ware mientras hablaba en francés. Barbara Gamers, la para-ed de Kennedy, proporcionó esta información, que no solo añade otro nivel de intriga a las ya complejas interacciones dentro de la familia Kennedy. Biografías de conocidos escritores como Larry Sabato y Seymour Hersh registran las supuestas interacciones de Ware con el presidente, y el nombre Fidel sigue asociado a esta supuesta implicación. Jill Cowen. Dentro de las complejidades de los secretos que se guardan en la Casa Blanca, sale a la luz otro individuo intrigante. Junto a Priscilla Ware, Jill Cowen es secretaria en la oficina de prensa de la Casa Blanca. Cowen ha ofrecido varias ideas sobre la admiración del presidente Kennedy por su esposa, Jackie. A pesar de que ella no ha revelado ningún detalle sobre su relación personal con él, según Cowen, el escrupuloso mantenimiento de registros de Jackie era una fuente de enorme placer para Kennedy. Estaba especialmente orgulloso del libro que Jackie guardaba y que documentaba los cubiertos y las fotografías de las flores, que eran esencialmente los toques personales que se esparcían por toda la Casa Blanca, dijo. La admiración de Kennedy por los pequeños detalles que hacían que la Casa Blanca pareciera un hogar se revela en este breve vistazo a su vida personal, que añade un nuevo nivel de profundidad a su personaje público. Esto nos permite comprender mejor el carácter público de Kennedy. Cowen se ganó el apodo de Fatly por su participación en la compleja red de la Casa Blanca. Uno de los miembros del conjunto que más tarde se conocería como Fidel era Priscilla Ware. El aura de secretismo que rodeaba las estrechas relaciones que existían en el seno de la administración Kennedy no hacía sino acrecentarse con este enigmático apelativo. Durante este periodo, la majestuosidad de la autoridad gubernamental se entrelazaba con la dinámica interpersonal. Gunilla von Post. La protagonista de una nueva era en la historia de la Casa Blanca, sobre todo en sus libros menos conocidos, es la socialité sueca Gunilla von Post. Según sus memorias Love Jack, comenzó un romance con el presidente John F. Kennedy en 1953 y duró 6 años. En las soleadas playas de la Riviera Francesa, Von Post y Kennedy, que entonces tenía 36 años, se conocieron. Von Post y Kennedy, que entonces tenían 21 años, disfrutaron de lo que Kennedy recuerda como una ocasión que les cambió la vida.
Me quedé sin aliento cuando se dio la vuelta y me besó con ternura. La luna y las estrellas brillaban tanto que parecía que sus ojos eran más azules que el mar. Aunque Jack y Canary iba a celebrar una ceremonia matrimonial, Von Post y Canary mantuvieron su romance. Al parecer, Kennedy se planteó divorciarse de Jackie para estar con ella durante su segundo encuentro, que tuvo lugar 2 años después. A pesar de ello, optó por seguir el consejo de su padre y seguir la ruta políticamente más segura, que incluía preservar su carrera y su matrimonio. Angie Dickinson. Frank Sinatra, que sirvió de imprevisto puente de unión entre la actriz Angie Dickinson y John F. Kennedy, está enredado en la compleja red de las supuestas conexiones de Canary. Fue el actor Sinatra quien la presentó a Canary. Fue durante una reunión que la hermana de Canary, Pat Canary, estaba organizando en Santa Mónica justo antes de la Convención Demócrata de 1960 cuando se conocieron por primera vez. Dickinson fue rápidamente empujada a la esfera política, pero su historia toma finalmente un giro más personal, cuando el escritor y adúltero estadounidense Jack Mercurio indaga en la perspectiva de Dickinson. Descubre que ella no estaba contenta con la actuación de Canary en la alcoba. Las estrechas interacciones entre Canary y la mujer que se dice que tuvo un breve encuentro con el carismático presidente se complican aún más con este nuevo conocimiento. La historia de Dickinson, que mezcla revelaciones personales con intrigas políticas, ofrece una rara ventana a las matizadas relaciones que definieron la vida privada de Canary. Ellen Remix. Entre las historias que se han contado sobre la vida personal del presidente John F. Kennedy a lo largo de su presidencia, destaca la de Alan Romage. Kennedy a lo largo de su presidencia, destaca Alan Romage. Según los informes, Robert Canary ordenó la deportación de Romage, una prostituta alemana de 27 años, debido a la supuesta información sensible que poseía sobre las acciones de su hermano. Según los informes, Romage, a quien a menudo se compara con Elizabeth Taylor, acudió a las fiestas en la piscina de la Casa Blanca en 1963 en un intento de acercarse al presidente. Esto se hizo para dar a la historia un toque más cinematográfico, con figuras como Romage entrando momentáneamente en el centro de atención del mundo secreto de Canary, también conocida como Audrey Hepburn. Estas historias pintan un cuadro vívido de una Casa Blanca impregnada de misterio e intriga. La legendaria Audrey Hepburn se convierte en otro personaje interesante a medida que nos adentramos en la intrincada red de acusaciones que rodean al presidente John F. Kennedy. En su libro Jack and Jackie, Portrait of an American Marriage, la exsecretaria de la Casa Blanca Mary Gallagher revela que John F. Kennedy tuvo un romance secreto con la actriz de Desayuno con Diamantes. Gallagher afirmaba que Hepburn tenía una risa maravillosa y un lado juguetón y sensual que el público nunca veía, lo que se parecía bastante a la imagen que presentaba en televisión. A pesar de su secretismo, el romance entre Canary y Hepburn había escapado a la atención de los medios de comunicación. El hecho de que su relación se mantuviera en secreto parecía hacerla aún más seductora y fascinante. Gina Tierney. En la compleja red de acusaciones sobre las relaciones románticas del presidente John F. Canary destaca un patrón, sus frecuentes conexiones con estrellas de Hollywood. Canary, sus frecuentes conexiones con estrellas de Hollywood. Entre estos sorprendentes encuentros hubo uno con la bella Gina Tierney, que se considera uno de los más famosos, alrededor de 1948. Cuando Tierney aún estaba casada, se dice que Canary y Tierney tuvieron una aventura. Esto tuvo lugar en la época en que Canary salía con Tierney. Esta relación da a la vida romántica de Canary una capa extra de intriga y chispa porque coincide con el apogeo de Hollywood. Dentro de la intrincada red de pasión y secretismo que supuestamente define la vida privada de Canary, Tierney se convierte en un personaje intrigante a medida que avanza la historia. El romance con una famosa actriz de cine aporta una sensación de intriga cinematográfica a la historia, a medida que la trama de los supuestos romances del 35º presidente se vuelve cada vez más enrevesada. Marilyn Monroe. La conocida actriz de Hollywood Marilyn Monroe es una de las personas que más atención recibe en las conversaciones que se desarrollan en torno a las supuestas relaciones sentimentales del presidente John F. Kennedy. Sigue siendo una de las personas de las que más se habla en el mundo moderno. En su libro titulado El lado oscuro de Camelot, el periodista de investigación Seymour Hersh estudió estas acusaciones y acabó determinando que Monroe era una de las amantes de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos de América. Sin embargo, el comienzo de la crisis de los misiles en Cuba le impidió reunirse con el presidente en la sala Lincoln y, como consecuencia, su relación dio un giro imprevisto. Sus planes de reunirse con el presidente se vieron bloqueados.
Durante un evento de celebración y recaudación de fondos para el presidente Kennedy, Monroe hizo su brillante debut en el escenario del Madison Square Garden el 19 de mayo de 1962. El evento se celebró en honor del presidente Kennedy. El acto fue organizado por el Madison Square Garden. Tras quitarse su lujoso abrigo de piel, que dejaba al descubierto un ceñido y deslumbrante vestido tachonado de pedrería, se acercó al micrófono y habló en el mismo tono sensual que había utilizado anteriormente. En primer lugar, Monroe interpretó Happy Birthday, Mr. President, y luego interpretó la legendaria versión de Happy Birthday to You. Esto se hizo antes de que Monroe comenzara su serenata al presidente. Fue la seductora actuación lo que aumentó la creencia del público de que el presidente mantenía una relación encubierta con la famosa actriz Jackie Kennedy, casada con John F. Kennedy. No se unió a su marido en la ocasión. El prematuro fallecimiento de Monroe, que se produjo solo unos meses después de su actuación, echó más leña al fuego de las especulaciones que desde hacía años se cernían sobre ella. Las acusaciones de la prensa sensacionalista, llenas de invenciones y fotografías alteradas, contribuyeron al continuo misterio que rodeaba la supuesta relación. Esta incertidumbre se agravó con los artículos, como resultado del hecho de que John F. Kennedy y Marilyn Monroe eran dos de las personas más conocidas y atractivas del mundo en aquel momento. La posibilidad de que salieran juntos era bastante atractiva. A medida que se difundían las noticias sobre la aventura extramatrimonial del presidente, aumentaban las suposiciones de que ambos mantenían una relación íntima. Sin embargo, sigue habiendo escasez de pruebas que respalden el romance Monroe-Kennedy desde el principio. Los informes de diversas fuentes sugieren que Monroe y Kennedy no mantuvieron mucha conversación a lo largo de sus respectivas vidas. Una de estas fuentes es Donald Spero, historiador y autor de la biografía de Marilyn Monroe. A pesar de que ambos estuvieron presentes en el baile de abril en París en 1957, que tuvo lugar en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, se dice que ni siquiera entraron en contacto el uno con el otro. Además de Jacqueline, Monroe estuvo acompañada por el novelista Arthur Miller. Jacqueline Kennedy también estuvo presente. Cada uno de ellos iba acompañado de sus respectivas esposas. Dado que había más de 1000 personas presentes en el evento, parecía muy improbable que se produjera un encuentro. Durante ese periodo de tiempo, circularon informes de que Monroe y el recién elegido presidente habían asistido a una cena en la residencia del actor Peter Laffer en Santa Mónica en el año 1961. Patricia Kennedy Laffer, que estaba casada con LaFord y era hermana de Kennedy, era una de las amigas más íntimas de Monroe. La esposa de LaFord era una mujer llamada Kennedy. A pesar de que se ha dicho que Kennedy estaba allí en la reunión que LaFord celebró, BuzzFeed ha señalado que no hay pruebas que sugieran que Monroe estaba allí. Los historiadores opinan que el 24 de marzo de 1962 es el día en que es más probable que se produjera la aventura. Durante ese periodo de tiempo, se pensaba que Monroe y Kennedy estaban asistiendo a una fiesta en la residencia de Ben Crosby en Palm Springs. Durante ese fin de semana, el historiador Donald Spero dijo a Monroe, por teléfono, que había oído una voz que parecía la de John F. Kennedy. Según Spado, la información la obtuvo a través de Ralph Roberts, que era amigo íntimo de Monroe. Se dijo que Kennedy, famoso por sus problemas de espalda, se puso en contacto con Roberts poco después de que Monroe le llamara para pedirle consejos sobre masajes profesionales. Roberts fue nombrada como la persona que recibió la llamada. Susan Strasberg, actriz y amiga íntima de Monroe, ha corroborado este incidente en sus memorias, que aún no se ha decidido a publicar. Susan afirma que a Marilyn le gustaba que el misterio y el secretismo que rodeaban su relación con el carismático presidente fueran intrigantes y que lo consideraba apropiado. Kennedy, por otro lado, obviamente no era el tipo de hombre con el que Marilyn había imaginado pasar el resto de su vida, y estaba absolutamente en lo cierto en su suposición. En el caso de que, de hecho, estuvieran presentes en la residencia de Ben Crosby el día antes mencionado, es muy probable que Kennedy pidiera a Monroe que tocara en la fiesta de cumpleaños que tuvo lugar esa noche en particular. Durante el tiempo que Monroe estuvo trabajando en Something's Got to Give, también estuvo luchando contra la sinusitis y la dependencia de los barbitúricos, lo que causó retrasos en el calendario de la película. Manteniendo su compromiso con el presidente, pudo cumplir con su obligación viajando a Nueva York, donde residía temporalmente. No obstante, el estudio interpuso una demanda contra Monroe, alegando que ella era la base de la cancelación de la película que se canceló debido a su ausencia prevista. La demanda se presentó por incumplimiento de contrato,
dado que Monroe había solicitado el permiso para estar presente en la celebración. Es justo decir que ella no tuvo toda la culpa del asunto. La película ya iba con retraso debido a las numerosas modificaciones que se hicieron en el guión. El acto benéfico del cumpleaños podría haber sido el último evento conocido en el que Canary y Monroe participaron juntos. Según una teoría, la segunda canción que cantó Monroe se titulaba Thanks for the Memory, y tenía una letra que había escrito antes de interpretar The Man of the Hour. Esto ocurrió después de que acabara de interpretar la controvertida canción Happy Birthday. Canary respondió a su regalo diciendo, ya puedo retirarme de la política, después de que me hayan cantado el cumpleaños feliz de una forma tan dulce y sana. Esta declaración fue hecha después de que Canary expresara su gratitud por su generosidad. La única imagen conocida de las dos personalidades fue tomada por el fotógrafo de la casa Blanca Cecil Stoughton durante una fiesta patrocinada por el magnate del cine Arthur Creme. El lugar de la fiesta estaba abarrotado. Esta fotografía fue tomada después de que el evento hubiera tenido lugar. Es importante observar que Monroe fue presentada como la difunta Marilyn Monroe antes de su actuación de esa noche. Esto es algo que merece atención. Esto se hizo como alusión desenfadada a su anterior fama de llegar tarde a los sets de rodaje. ¿Qué tenía por llegar tarde? Pasado un tiempo, parece que este título es un presagio de un futuro horrible. Menos de 3 meses después, el 5 de agosto de 1962, se descubrió el cadáver de Monroe en su residencia de Los Ángeles, California, tras haber estado expuesta a una cantidad excesiva de barbitúricos. Tenía 36 años. A pesar de que existen algunas hipótesis de conspiración, algunas de las cuales incluyen a la familia Canary, y es muy probable que hubiera encubrimiento, su muerte se considera comúnmente un suicidio o una sobredosis accidental. El asesinato del presidente John F. Kennedy tuvo lugar en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963, exactamente un año después de su elección a la presidencia. Por su edad, tenía 46 años. Casi todo el material que se ha recopilado sobre su supuesta relación sugiere que se trataba más bien de un asunto casual. Un presidente moderno seguramente se vería desbordado por el frenesí de los medios de comunicación y se enfrentaría a un escándalo que podría dañar gravemente su reputación y credibilidad si se demostrara que es culpable de la mitad de los comportamientos que se atribuyeron a Canary. Este sería el caso si el presidente fuera declarado culpable de cualquiera de las acciones. Kennedy, en cambio, se diferenció y supo ganarse el profundo afecto y el inquebrantable apoyo de sus admiradores y de su equipo. Por otro lado, a pesar de que su romance le obligaba a mantener un alto grado de secretismo, su seductor encanto y su agradable comportamiento eran sus armas secretas. Canary tenía la impresión de que el hecho de haber entablado contactos con miembros clave de la prensa le protegería y garantizaría que los detalles de su vida personal quedaran ocultos al gran público. ¿Sabías que Canary tiene una gran variedad de relaciones sentimentales con diferentes amigos y conocidos? Además, ¿hubo algo de las mujeres que aparecen en esta película que te sorprendiera especialmente? Un país en pena. A pesar de que se le ofreció un cambio, Jackie Canary siguió rechazando el cambio en Washington. No, respondió decidida, que vean la realidad de este momento. El funeral se organizó con sumo cuidado y devoción, y se inspiró en la ceremonia que ofreció Abraham Lincoln. Dignatarios de todo el mundo caminarían detrás del ataúd como forma solemne de rendir respeto a un líder que había muerto demasiado pronto. A esto le seguiría un caballo negro que no fue montado por nadie. El 25 de noviembre de 1963 se hizo un silencio absoluto en todo el país mientras la procesión recorría las calles de los alrededores. Más de 250,000 personas presentaron sus respetos en el Capitolio. En el Cementerio Nacional de Arlington, Jackie fue quien encendió la llama eterna, que es un testimonio de recuerdo y un legado que vivirá para siempre. Era necesario que el mundo tuviera respuestas. El hombre que estaba detenido, Lee Harvey Oswald, fue traído, pero en un giro impactante de los acontecimientos que fue transmitido a toda la nación, fue silenciado antes de que el juicio pudiera comenzar. Esto no hizo sino añadir otro nivel de complejidad a las preguntas. ¿De quién fue la culpa exactamente? ¿O era una operación clandestina? ¿De otro país? ¿Un plan? ¿Qué podría ser una trama más intrincada? ¿Hubo ocultación de conocimientos por parte de personas que ocupaban puestos de autoridad? Tras una exhaustiva investigación, la Comisión Warren llegó a la conclusión de que Oswald era el único autor del crimen. Sin embargo, un número significativo de estadounidenses siguió albergando dudas.
los acontecimientos que tuvieron lugar en Dallas resultaron ser algo más que una simple derrota, se convirtieron en un capítulo inacabado de la historia. Tras el fallecimiento de Kennedy, se produjo un cambio en la situación. La década de los 60 tomó un cariz más sombrío, marcada por la agitación social, los conflictos en otros países y la muerte prematura de otros importantes artífices del cambio. Las personas pueden seguir recordando dónde se encontraban ese día incluso décadas después del suceso, de forma comparable a cómo las generaciones posteriores recordarían otros momentos significativos de la historia. La nación estaba de luto, el mundo seguía reflexionando y la historia continuaba desarrollándose. Una cosa, sin embargo, se mantuvo constante. Aunque John F. Kennedy ya no está entre nosotros, el optimismo que inspiró perdurará durante generaciones. Tras el suceso, Ethel nunca reveló al público lo que realmente sabía sobre la situación. Aunque hay muchos que creen que fue por miedo, hay otros que insisten en que fue por lealtad a la familia Kennedy. Por otro lado, es innegable que Ethel vivió con el peso de esa comprensión durante un tiempo considerable. A día de hoy, Ethel Kennedy no ha hecho ninguna declaración pública sobre ciertos aspectos de la vida o la muerte de Robert Kennedy. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿qué sabía exactamente en primer lugar? ¿Por qué decidió ocultar la información a los demás? Tengo curiosidad por conocer vuestras ideas. ¿Hubiera sido más apropiado que Ethel Kennedy se callara? ¿O debería haber hecho esta declaración? Comenta a continuación y dinos lo que piensas. No olvide darle al like y suscribirse para seguir investigando en profundidad los enigmas más desconcertantes de los anales de la historia de la humanidad.